El misterio de la desaparición de la colonia de Roanoke. Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a explorar uno de los misterios más intrigantes de la historia de América, la desaparición de toda una colonia inglesa en el siglo XVI. ¿Qué le ocurrió a la colonia de Roanoke? ¿Fueron atacados, se unieron a tribus nativas o sencillamente huyeron? Acompáñanos mientras desentrañamos este enigma histórico que ha dejado perplejos a los expertos durante más de 400 años. Nuestra historia comienza en 1584, cuando Sir Walter Raleigh, un explorador inglés, recibió permiso de la reina Isabel I para establecer una colonia en América. El lugar elegido fue la isla de Roanoke, ubicada frente a la costa de la actual Carolina del Norte. La primera expedición enfrentó grandes dificultades, tensiones con los nativos, escasez de alimentos y enfermedades. Sin embargo, en 1587, una nueva misión, liderada por John White, llegó con el objetivo de establecer una colonia permanente. Esta vez, incluían mujeres y niños, convirtiéndola en la primera colonia inglesa verdaderamente poblada en América. Entre ellos estaba Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en el Nuevo Mundo. John White partió poco después hacia Inglaterra para traer suministros, dejando a unas 115 personas en la isla. Sin embargo, una vez allí, quedó atrapado debido a la guerra entre Inglaterra y España. 3 años pasarían antes de que pudiera regresar. Cuando John White finalmente regresó a Roanoke en 1590, la colonia estaba completamente desierta. No había señales de lucha ni de cuerpos. Todo lo que encontró fue una misteriosa palabra tallada en un poste, Croatoan. ¿Era una pista sobre dónde habían ido? Croatoan era el nombre de una isla cercana y también de una tribu indígena amiga. Sin embargo, no había más indicios. La palabra parecía ser un mensaje deliberado, pero ¿qué significaba verdaderamente? La desaparición de los colonos ha dado lugar a muchas teorías a lo largo de los siglos. Ataque indígena o español. Algunos creen que los colonos fueron masacrados por tribus hostiles o por fuerzas españolas que operaban en la región. Pero la falta de evidencia de violencia hace que esta teoría sea cuestionable. Fusión con los nativos. Otra hipótesis sugiere que los colonos se unieron a los nativos Croatoan para sobrevivir. Esto se refuerza con relatos posteriores de exploradores que encontraron indígenas con características físicas similares a los europeos. Desastre natural o hambruna. Es posible que los colonos sencillamente no pudieran sobrevivir a las duras condiciones y que su asentamiento fuera destruido por un huracán o alguna otra catástrofe. Un mensaje cifrado. Algunos piensan que Croatoan no era una pista literal, sino un mensaje más enigmático, aunque esto carece de pruebas. Curiosamente, esta palabra aparece en otros eventos históricos inquietantes, lo que ha alimentado las teorías más sobrenaturales. Lo más frustrante para los historiadores es la falta de pruebas concretas. A pesar de siglos de excavaciones y análisis, aún no se ha encontrado nada que explique definitivamente lo que ocurrió con los colonos de Roanoke. El enigma persiste y nos invita a reflexionar. ¿Podría ser este el mayor misterio sin resolver de la historia americana? ¿Qué crees que les pasó a los colonos de Roanoke? Déjanos tus teorías en los comentarios. No olvides darle like a este vídeo si disfrutaste este recorrido por la historia y sus misterios, y suscribirte para más contenido fascinante. Hasta la próxima, exploradores del pasado.